Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Lo más importante de las reformas electorales es no dejar de poner el acelerador para que la Cámara Legislativa avance ahora hasta consensuar y aprobar la segunda vuelta electoral y la reelección presidencial. Una expresión que más parece una recomendación calcada al embajador chileno para el diálogo político en Honduras, Igor Garafulli, en la que además coinciden actores externos como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas, y buena parte del arco político y la población del país en general. Diputados de Libre, liberales y nacionalistas aprobaron la semana pasada crear el Consejo Nacional Electoral, que sustituirá al Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral como garantía de transparencia en los próximos procesos electorales. Días antes, el legislativo dio paso a una comisión parlamentaria para que interviniera el Registro Nacional de las Personas, promover la emisión de una nueva tarjeta de identidad para depurar el censo electoral. No obstante, y tras ese paso, Honduras aún vive horas decisivas, pues quedan por aprobar el balotaje y la reelección presidencial como una última entrega que devolverá certeza y confianza al esquema electoral del país. Y son precisamente a las que no se debe quitar el acelerador de encima, como sugiere el embajador Garafulli. Actitud que ratifica el ambiente favorable a dichas reformas por el titular del legislativo, jefes de bancada y la dirigencia político-partidista de que las enmiendas electorales ayudarán a restaurar la confianza de la población en la democracia y el Estado de Derecho. Se debe aprovechar que los diputados están con el pie en el acelerador y meterle para la segunda vuelta, la reelección y aprovechar ese buen camino, acotó Garafulli, este 25 de enero histórico en el país. Asimismo, un comunicado de la OEA suscrito por Luis Almagro, su secretario general, estimó un paso importante para que se realicen las elecciones libres, justas y transparentes en Honduras. Almagro señaló que la creación del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral cambian la estructura del organismo encargado de identificar a la población residente en el país. Almagro reafirmó satisfecho que las sugerencias del organismo a través de los expertos en temas electorales en el país son de gran utilidad para la transformación de la democracia en Honduras. El liderazgo empresarial a través de Juan Carlos Ficafi, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, respaldó las enmiendas electorales, pero instó a avanzar a la segunda vuelta electoral si esta conviene a la nación. Propongo que se hagan valoraciones de acuerdo a lo vivido en otros países. Si es favorable para el país una segunda vuelta, pues que se realice, subrayó Ficafi, en franca coincidencia con entes de la sociedad civil y de derechos humanos. Para el foro La Entrevista, Ivette Bulnes y Carla Calidonio. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es lunes 28 de enero del 2019. Dos importantes analistas, conocedores de la vida nacional, están conmigo esta mañana. Vamos a hablar de diferentes temas. Saludo a don Marvin Ponce. Don Marvin. Buenos días, don Raúl, y buenos días, doctor Carlos Orbin Montoya. Gracias. Don Carlos Orbin Montoya, es presidente del Congreso Nacional, líder político, al igual que don Marvin. Análisis de lo que está pasando en el país, de las... Ya Libre tiene un representante en el tribunal. Vi bastante contento al presidente del Congreso, al doctor Oliva. Don Carlos, ¿qué piensa de lo que ha ocurrido en la política? Bueno, muchas gracias, Valladares, siempre por el cariño de siempre. De cosas malas salen cosas buenas. Es la famosa tesis, antítesis y síntesis, ¿no? De este lío del 2017, del no reconocimiento por parte de la oposición mayoritaria del proceso electoral y los pronunciamientos de los organismos internacionales, ha creado la necesidad de buscar las vías más adecuadas que permitan transparentar el próximo proceso. Entonces, de esas circunstancias, presión interna, presión externa y legitimidad del gobierno, la necesidad de legitimarse ante la opinión pública, ha creado las condiciones para que los partidos mayoritarios
se pongan de acuerdo en reformas sustantivas y sustanciales. Ahora bien, eso no está terminado, esto es el comienzo. Falta ver las leyes que rigen estas instituciones, porque en las leyes y en los reglamentos puede haber unos obstáculos que impiden que las cosas se hagan como el legislador pensó. Es que necesitamos ver las leyes que van a regir los nuevos tribunales de elecciones, tanto el Tribunal de Alzada como el Tribunal Ejecutor, para poder garantizar que el proceso sea transparente, garantizable, limpio, sustantivo y real. Así es que me parece que la cosa comienza. Claro que de las reformas electorales para que un país entre a la modernidad faltan pasos gigantescos, el voto electrónico, la segunda vuelta, separar las elecciones de diputados y de ejecutivos, reglamentar la reelección, ya sea alterna o continua. Tenemos que separar las elecciones de los alcaldes, revisar si la continuidad del alcalde desde el poder mismo es significativo democráticamente o no, o es una imposición que saca de competencia a quienes no están en funciones públicas. En fin, hay tantas cosas que se pueden hacer en bien de la democracia en Honduras que paso a paso vamos dando. En conclusión, el gobierno gana tiempo, por otro lado. Mientras estas medidas se van sustanciando, la oposición se va sosegando un poco y va encontrando el camino a las próximas elecciones, y el gobierno, mal o bien, busca su legitimidad y logra permanecer más tiempo en el poder. Además de darle una oportunidad de limpiarse, como decían los cristianos de la famosa Inquisición, salud en caballo blanco. ¿Usted sabe esa frase por qué? Le voy a contar. Se acusaba a alguien de hereje. El acusador no enseñaba la cara. Le hacían el juicio. Y si esa persona salía libre, porque era una acusación falsa, lo paseaban en una plaza en un caballo blanco, para que la gente se diera cuenta que no había sido culpable. Entonces la frase española esa, salió en caballo blanco, es esas circunstancias en las cuales al final del episodio los personajes logran legitimar sus acciones. Don Marvin, su análisis de todo lo que ha ocurrido y que está por venir, ya vamos a andar en algunas cosas que estaba diciendo don Carlos Jorge Montoya, pero ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que independientemente de los escenarios que vemos en la política, que a algunas no les gustan, la repartición y todas estas cosas, es que un problema político se resuelve políticamente. La única forma es utilizar su fuerza y su correlación de fuerzas, cada partido, para poder ubicar sus intereses. El Partido Libre venía pidiendo por su caudal de votos en las últimas dos elecciones, que rozaban más de unos 900,000 votos, pues tener su participación en las instancias que tienen que ver con los temas electorales, en este caso el Registro Nacional de las Personas, porque tiene que ver con el censo electoral y por la documentación, y en el otro caso que tiene que ver con el Tribunal de Elecciones, donde logra por primera vez ya, por producto del diálogo y producto de acuerdos, su espacio político de ser partícipe del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, que le agregan una institución nueva que es el Tribunal de Justicia Electoral, habida cuenta que el Tribunal Electoral normalmente todas las impugnaciones las declaraba inconsistentes para no meterse a problemas, y nadie que pudiera reclamar por la vía de la justicia electoral lograba espacios o podía revertir el voto. La única experiencia que vimos nosotros de revertir una elección fue cuando se dio en el municipio de San Luis, cuando el Partido Liberal impugnó la elección y se fue al amparo a la Corte Suprema de Justicia y generó una nueva elección. Pero ahí lo demás, en los puestos grandes de diputados y alcaldes, normalmente nunca ha habido justicia electoral, y que me parece a mí que el gran logro de esto es tener separados a dos instituciones. Y lo otro importante, lo que decía don Carlos, es los espacios de gobernabilidad que le van a quedar al gobierno, en la preparación de los partidos de oposición para poder saber en qué instancia se encuentran. Lo que sí volvimos a ver una nueva tragicomedia en el Partido Liberal, donde vimos realmente que por este tema volvieron a profundizarse las contradicciones al generarse una nueva pelea de bancadas para poder meter a su representante en ese espacio, y al final
quedó siempre dividido el partido y se ve realmente que la crisis institucional del esquema de limpieza que quiere influir Luis Zelaya sobre lo que ellos llaman el lado oscuro, no logró espacios y perdió esta nueva batalla electoral dentro de su mismo partido. Eso demuestra realmente que el Partido Liberal tiene poco tiempo para poder recuperar su unidad, para poder estar a la altura de una elección, habida cuenta que en su última elección el Partido Liberal anduvo alrededor de un 14% en su peor resultado electoral. ¿Dividió más esto los liberales esta nueva elección? Profundizó, ya estaban divididos, entonces lo que se genera es esto. Sin embargo, le queda todavía al Partido Liberal llegar a un acuerdo hasta el mes de mayo, que van a elegirse los representantes en los tribunales, para poder llegar a acuerdo y poder consensuar una persona de las dos del partido, pues, porque creo que va a tener ese espacio. Y también va a depender de cómo queden las leyes secundarias que se derivan de esto, porque en las leyes secundarias son de mayoría simple, porque no es reforma constitucional y ahí puede quedar otros escenarios. Yo creo que el proceso de reformas electorales esperábamos, y muchos de una forma utópica esperábamos reformas más profundas, pero creo que como inicio no queda mal, pues yo creo que estamos avanzando paulatinamente, porque es imposible lo que algunos quieren, un tribunal electoral técnico, apolítico, despartidizado, despolitizado, eso es imposible. Realmente el esquema y la cultura hondureña es que los partidos políticos quieren participar en el conteo de los votos. En todo el mundo. ¿Ah? En todo el mundo. En todo el mundo, pero Y aquí que en Estados Unidos el participar. presidente propone a los miembros de la Corte Suprema, Claro. que son vitalicios. Y los representantes. Es decir, lo que diputados pasa y es que todo. los partidos tienen que ser lo que deben ser, ¿va? Correctos Sí. y proponer lo mejor de sus cuadros. Lo que debe de profundizarse es lo que usted dice, la ética electoral, pues la transmisión de los resultados sea buena, que realmente que la defensa del voto le corresponde a cada partido. Si los partidos quieren participar, entonces ahí el problema es que los partidos de oposición fuertes solo rondan cuidar un 60 o un 70% de las mesas. Y al final se dice que el fraude es en la mesa, pero si no tienes defensa del voto, no esperes resultados transparentes porque no tuviste representación en el escenario electoral donde se toma la primera decisión de cuántos votos sacaste por cada mesa electoral. Pero no es necesario eso, Marvin. En realidad la institución electoral está obligada a ser transparente. Claro. Independiente que usted tenga o su partido representante o no. Si lo tiene, bueno. Claro. Pero si no lo tiene, no es causa para no hacer bien las cosas. Pero lo que pasa es que aspiran a mantenerse los mismos actores de la última elección, que fue bastante cuestionada, pues, en cuanto al resultado. Se habla de que don David Matamoros va a seguir ahí, se habla que don Eric Rodríguez va a seguir. Mismos actores producen los mismos resultados, a menos que hayan aprendido la lección. Pero realmente lo que está claro es que... Pero es que ahora hay más cargos en el tribunal también. Hay más cargos y hay más... sí. Entonces, Libre se siente más o menos lo que dice cómodo. Marvin es correcto. No, correcto, yo lo dije, que hay más cargos ahora. Deben de llevar gente Libre con una se imagen siente más fresca. Libre se siente más cómodo porque no solamente va a tener espacios en el tribunal, sino que va a enchambar a algunos ciertos ejecutivos de su partido que también quieren llegar a la Guayabita para sobrevivir en esos espacios. Entonces, yo creo que se ha visto que la intervención en registro que se va a ratificar ha ido mejorando. Obviamente, esperamos transparencia a la hora de la contrata pública de la tarjeta de la identidad, porque todo el mundo cree que esa es una piñata, ¿va? Que es un negociazo. Que es un gran negociazo. Y que esté quien esté ahí va a agarrar coima, ¿va? Porque aquí ha sido así. Sí. Hay esa sospecha. Es que es una licitación de entre 800 y 1.000 millones. Y inmaculados no hay muchos aquí, ¿va? Tampoco, ¿va? Porque antes de un corrupto hay un corruptor. Los europeos están muy vigilantes de ese proceso de la identidad. Y creo que los personajes que están involucrados del registro también están con la disposición de hacer las cosas bien. Sí. Porque de ahí depende un montón de factores, incluso de seguridad nacional e internacional. Es decir, cuánta gente musulmana ha conseguido documentos hondureños para entrar a los Estados Unidos. Sí. Una serie de declaraciones. Ahí vienen juicios también por eso. Y vienen un montón de situaciones que afectan la seguridad de otros países.
Así es que el registro de las personas no solo debe ser absolutamente honesto, sino que debe hacerse el esfuerzo porque así sea. Y quien gane la licitación tiene que tener todas las garantías de que la tarjeta de identidad no es un instrumento mercantil, sino es la expresión escrita de la personalidad del ciudadano hondureño. Y lo otro importante que ha dicho don Mauricio Oliva y el mismo presidente Hernández es que vienen más reformas. Entonces yo me parece que por lo menos está abierto el debate a más reformas. Ahí va a depender de la estrategia de negociación y de consenso que puedan lograr sin radicalizarse en las mesas para poder lograr reformas importantes como ese tema de la ciudadanización de las mesas. Tal vez no se va a poder despartidizar las mesas, pero sí puede usted llevar estudiantes universitarios a contar los votos, a certificar los votos. Es básica. Es básica. En casi todos los países de Sudamérica, Marvin, se les da a los estudiantes de los últimos años de las carreras, tanto secundarias como universitarias. Pues eso lo podemos hacer aquí. Y ese es un mérito del ciudadano que participa, claro, que le da opción a becas, a otras oportunidades. Sí, yo creo que la voluntad popular hay que protegerla de aquí en adelante, porque no se puede realmente que porque en un conteo ahí en la mesa, o porque también se da que hay personajes aquí que son grandes diputados que quieren salir en primer lugar, que compran mesas completas. No, y tienen 20 años, 30 en vez de años, invertir lo que en no pudieron dar en 4 años no lo van a dar nunca. En vez de invertir en publicidad, invierten comprando mesas electorales. No, le voy a preguntar algo, Marvin, que lo dijo don Carlos Montoya. Es importante que este paquete de reformas electorales avance, porque algunos hablan de que esto fue darle libre un representante en el registro y otro en el tribunal. Entonces, ciudadanización de las mesas, Asamblea Nacional Constituyente, reelección, segunda vuelta, voto electrónico. Eso va a pasar, pero él dijo algo bien importante. Esto ha hecho que se vaya avanzando hacia las elecciones. Así es. Eso no lo podemos dejar ir y al Partido Nacional le da un respiro bastante fuerte. Bastante fuerte. Porque ya libre tiene en el tribunal, libre tiene el Tribunal Superior de Cuentas, libre tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, libre tiene en la Comisión de Política Limpia. ¿Y entonces? Sí, son corresponsables en ya, un lugar álgido, ¿verdad? No, correcto. Ya aquí hay que aceptar que libre ya está en el juego también, ¿verdad? Así es. Tiene representantes como tienen liberales y Está en el nacionalistas. juego, sí. Está participando en todos los organismos tripartitos donde se eligen en el Congreso, en todo espacio Libre participa. Si Libre hubiera tenido una actitud más proactiva, bien pudo haber participado en la elección de la Corte Suprema de Justicia, pero acuérdate que se generó aquel conflicto fuerte que no generó realmente una ¿Pero qué posibilidad. analizan de Libre al aceptar los cargos estos? No, creo yo que tienen Yo le digo, derecho. a mí, mire, llegar al poder no es fácil para un partido nuevo, con grandes interrogantes sobre su ideología y con grandes temores de una burguesía no muy culta en Honduras que se ha hecho millonaria a raíz de privilegios gubernamentales. Entonces temen, uno, que pierdan esos privilegios; dos, que sus fortunas sean investigadas; tres, no saben qué les va a deparar el futuro en un gobierno que ya no es más de lo mismo a través de lo que llamábamos nosotros el bipartidismo tradicional, que al final se convirtió en Pepsi o en Coca-Cola. Eran lo mismo, no habían cambios sustantivos en la administración pública en los últimos años. Entonces me parece que Libre tiene las opciones de entrar a lo que otros movimientos que sí estuvieron en la lucha armada, como el Farabundo Martí, como el sandinismo, como los grupos guatemaltecos, puedan entrar a la justa electoral con transparencia sin haber llegado en Honduras a esa confrontación que tanto dolor y pena dejó en El Salvador y en Nicaragua. Y al final usted ve, valió la pena 100,000 muertos en El Salvador para que un presidente del Farabundo Martí esté preso ahora, o para que un expresidente también muriera en la cárcel de los grupos conservadores de El Salvador. ¿O valió la pena la revolución sandinista si no se logró una verdadera democratización en Nicaragua? ¿O valió la pena el esfuerzo de Chávez en Venezuela para encontrar un grupo de personas que al final son cuestionadas por su corrupción o su mega enriquecimiento ilícito? Entonces yo creo que Libre ha ganado espacios muy importantes.
Pero eso no quiere decir que no debe de seguir luchando con todos los canales disponibles, con sus 30 diputados, con su pueblo en protesta en momentos determinados, por las otras reivindicaciones para complementar un proceso completo. Ayer salió gente de Libre a las calles, vi que en unos sectores eran pocos, en la noche sí, aquí en la Víctor F. Ardón hubo algunos problemas, pero esa lucha debe continuar, ¿va, Libre? No propiamente con la intensidad que se puede dar cuando la ira precede al pensamiento, sino que la presencia cívica en todos los lugares, de los gremios, de los partidos, de los centros de influencia, iglesias, medios de comunicación, etcétera, por democratizar Honduras, ya que estamos llegando al iceberg, ya que hemos rebasado la punta del iceberg, sigamos adelante para complementar una verdadera democratización sin caer en la irresponsabilidad, ¿va? Porque también está la anarquía electoral. Pero podemos avanzar bastante. A mí me faltó decirle, tenemos que democratizar las candidaturas independientes, revisar las elecciones internas de los partidos, si eso es una obligación o es una opción ampliada si los partidos quieren hacerlo, no quieren hacerlo. Así, es decir, hay una cantidad de cosas que tenemos que hacerlas y sobre todo la obligatoriedad de responder con las promesas cumplidas, ¿verdad? Y en eso no solo es la fría ley, sino que es la actividad humana la que va garantizando a través de los centros de influencia a los medios de comunicación y otros sectores de la sociedad civil que van exigiendo. Mire lo que pasa en Estados Unidos. Se paralizó 30 días la administración pública porque el presidente Trump prometió ese muro y las estructuras políticas del Congreso no se lo dan. Y se formó un conflicto. ¿Por qué? Por querer cumplir una promesa electoral. Si nosotros logramos que las promesas electorales se cumplen, vamos a ir avanzando social, económica y políticamente, y el pueblo va a saber separar las promesas que son falsas, que son demagógicas, y las promesas reales y efectivas de acuerdo al carácter y la capacidad del grupo que llega al poder. Yo creo que también que en relación al Libre, que ha venido planteando el tema de los comandos de insurrección. Para que haya insurrección se ocupa que hagan insurrectos, y no hay insurrectos en el país. Lo que hay realmente es un partido político que está en pre-campaña utilizando el argumento del resultado electoral de la última elección, de que el fraude anterior. El Libre habló antes del fraude, durante la elección habló de fraude y sigue hablando de fraude. Y después, en base a ese escenario, creó el discurso borrascoso de Mel de la insurrección. Pero no hay insurrectos. Si no hay insurrectos, no hay insurrección. Lo que hay son grupos políticos con intereses, y creo yo que ya ese escenario de la insurrección marcado por Mel para mantener su frente interno fuerte y su partido articulado alrededor de una idea, está llegando a su fin. Ya pasó un primer año de gobierno, ya no van a poder votar a Juan Orlando porque no hay capacidad de movilización, porque no hay realmente forma de revertir ese tema que también está trazado en otras coaliciones. Y lo otro también, que Mel tiene que recomponer su discurso para realmente prepararse para el escenario electoral de la toma del poder. No se puede desconocer que el Libre es uno de los partidos más estructurados, con mayor voluntariado, con mayor dinámica y con mayor experiencia, inclusive cada día agarrando experiencia realmente del tema electoral. Lo que pasa es que cuando se vincula con la lucha social, a hacer llamados, la gente aquí no se mueve ni por los problemas sociales, peor por un tema electoral. La gente por cuestiones electorales no sigue a su líder. Entonces yo creo que ese tema va a obligar a Mel a cambiar su discurso borrascoso, insurreccional, a un discurso, tal vez no más light, pero sí un discurso más o menos más coherente de la doctrina de su partido, de las visiones de su partido, de las articulaciones que debe hacer y las futuras alianzas, porque está demostrado que aquí realmente los partidos, las fuerzas políticas, con el escenario, mientras no se revise la segunda vuelta, solamente aliados se va a poder quitar el partido al Partido Nacional, que todavía en las encuestas aparece, a pesar de todo lo que ha ocurrido en el tema de corrupción, donde han sido llevados y traídos
diputados, ministros, alcaldes dentro de ese partido, la gente sigue matriculada con más de un 30% con ese partido político y sigue siendo el partido más fuerte del país. Eso demuestra realmente que revertir eso va a implicar aliarse, y las alianzas no son muchas las que hay ahí. ¿Ve favorito al Partido Nacional usted? Pues no favorito, pero sí tiene la ventaja comparativa. Tiene que decir que sí. No. Aquí estamos siendo objetivos. Tengo la ventaja comparativa de que esté en el poder, de que tiene el presupuesto, de que tiene activistas pagados, activistas que trabajan en el gobierno, gente que se mueve para cuidar su poco poder que tiene, y también un partido que sabe a nivel de cúpula que si pierde una elección difícilmente va a poder gobernar en los siguientes 20 años en el país. Entonces también se van a jugar la vida los partidos, y sobre todo el Partido Nacional en esta elección, porque después de lo que ha ocurrido, si una fuerza más novedosa retoma el poder, difícilmente los partidos tradicionales van a poder seguir gobernando en el país por sí solos. Mire, la insurrección es un derecho del pueblo. No se puede mediatizar, uno no sabe cuándo, cómo. Lo que pasa es que aquí se ha interpretado como que sí es que va a haber combate. Revolución armada, ¿verdad? Combate militar. Entonces la insurrección determinada en la Constitución obedece a la protesta popular dentro de la ley. Jamás la Constitución va a legitimar los actos reñidos con la ley. Entonces, ese es un derecho que el pueblo tiene permanentemente frente a circunstancias específicas, concretas. Así que no se puede predecir si hay o no, debe hacerse o no debe hacerse. Ese es algo que sucede cuando las causas se dan. Entonces, el efecto es esa actividad en todos lados del mundo, incluso en Rusia. A pesar que Putin tiene 90% de simpatía, hay grupos que le adversan y le protestan y tiene que tolerarlo. Bueno, ¿qué más le puedo ¿Tolera decir? Juan Orlando? ¿Ah? ¿Tolera Juan Orlando? Sí, yo pienso que hay una serie de reclamos por los muertos, por la violencia. Eso tiene esa mancha en todo gobierno. Cuando hay gente asesinada, pues no deja de ser una causal de condena de los organismos internacionales de derechos humanos que inciden en la cooperación internacional, y además mantiene a los gobiernos en forma crítica de las naciones civilizadas. Por ejemplo, la cuenta del milenio no fue suspendida por violación a los derechos humanos desde el 2009. ¿Cuánto hemos perdido? Si fuera 300 millones, serían casi 2.500 millones de dólares. Eso es como 60.000 millones de lempiras. Imagínese usted lo que Honduras pudiera haber hecho con ese dinero, con tanta necesidad en salud, en educación, en infraestructura. Yo creo, Carlitos, que también, aprovechando este espacio, debería también hacerse una amnistía para los muchachos que están presos en las cárceles, producto de la lucha política, ¿va?, que se generó por estos problemas políticos. Yo creo que el Partido Nacional no ha venido acompañando esto, ni el Partido Liberal. Entonces yo creo que tendría que revisarse también ese tema, también sobre todo aquellos temas de aquellos muchachos que humildemente o porque simpatizaban con ese partido político andaban en la lucha. O en la vorágine de la protesta se desencadena. Entonces yo creo que debe incontrolables. transitarse a ese puesto para poder ir limando las asperezas que generaron la crisis. No quiero decir que con estas reformas electorales se van a limar las asperezas. La crisis política se mantiene, está bajando de tono, va a ocupar realmente un tiempo más, pero también se pueden ir haciendo cosas positivas como esta cuestión de amnistiar a los muchachos que están detenidos algo que dice usted. por el pruebas fin de de semana conciencia. en Venezuela crearon un decreto de amnistía para los policías y habla- soldados y los que están presos políticos. El nuevo gobierno ese que no sé si lo reconoce Marvin habla de dos Europa cosas. dentro de 8 días. De amnistía, pero ha dicho también que el Libre no debe seguir pensando que van a sacar a Juan Orlando del poder. Es que de repente lo que se quiere es adelantar el proceso electoral, en virtud de que el origen es ilegítimo.
Entonces yo creo que el gobierno de Juan Orlando puede salir bien, como le decía al principio, si adelantara las elecciones. No estamos hablando al otro año porque hay que preparar el censo, la cédula, pero digamos en el 2020 pueden haber las elecciones en Honduras y yo creo que es una manera de restañar los problemas creados. ¿Pasaría eso, Marvin? No creo yo, el partido, yo creo que el gobierno se va a mantener en los 4 años, yo no creo, no Pero veo. ¿qué gana con insistir en esa No, situación? porque- Digamos, cuando usted está, Marvin, agotado de un esfuerzo, cuestionado, señalado, usted puede negociar para habilitar y restañar los problemas y poder salir adelante. Es decir, un año más para Juan Orlando después de 7, no creo que lo lleve como a Somoza, No, que no lo- insistía en el poder hasta que le dieron un bazucazo. La esencia de Todos los los partidos- dictadores cometen ese error de aferrarse al poder a como dé lugar en la humanidad. Pero Así es la que- esencia de los partidos tradicionales no les permite hacer ese tipo de decisiones o de ceder el poder. O ¿Por dar qué al no, partido. Marvin? No, yo no he visto todavía. Más bien usted lo que estoy viendo ahorita, por ejemplo, que los partidos se agotan por sí solos en el poder. Esto está pasando en El Salvador cuando el Frente Farabundo Pero este Martín, es el origen después cuestionado. de 2 gobiernos por sí solo, está cayendo Sí. y también El Farabundo pierde el están domingo siendo las gol- elecciones en El Salvador. están siendo golpeados los 2 partidos Sale, tradicionales. Sale el poder. Los 2 partidos tradicionales que peleaban ideológicamente, la derecha y la izquierda en El Salvador, están Arena. siendo derrotados por un outsider, ¿va? Conciliación Nacional Sí, y, el y gana. Farabundo Martí, ¿verdad? Sí, no, Arena. 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 ahora. Entonces, La Arena de la extrema derecha. los partidos cuidan, también van a cuidar sobre todo el esquema Honduras de bipartidismo, que ha sido tocado ya. Entonces, el único partido que no ha sido tocado fuertemente en sus estructuras, aunque hay debate interno en el Partido Nacional Ahora, sobre... el nuevo gobierno de El no, Salvador, es un partido que no va a ceder. el nuevo gobierno de El Salvador, ese muchacho ha sido duramente crítico contra Juan Orlando. Sí, sí. Él tiene un origen del Farabundo Martí. Sí, él fue alcalde por El Salvador, Como por el alcalde y Farabundo tiene una Martí. gran simpatía. Y yo lo he escuchado con un razonamiento poderoso sobre la geopolítica de la región. Y me pareció interesante que se van juntando de nuevo la gente no muy incondicional a las políticas americanas. Es decir, Obrador va a ejercer una gran influencia sobre la región. Desde tiempos de los españoles era Sí. el virreinato, ¿verdad? De México hasta Panamá. No era Panamá, hasta Costa Rica. Para mí, pero volviendo al tema aquí hondureño, no creo que van a haber adelanto de elecciones porque no hay, tiene que haber condiciones fuertes de los mismos partidos de oposición. Y usted mira, el Partido Libre está solo, por un lado, con la actitud de salir de la salida del presidente, pero tibiamente porque ya está logrando espacios. Y el Partido Liberal no está ahorita para pedir nada, ahorita está para componerse internamente. Más bien, yo veo que hay una coalición de acción ciudadana que es la suma de 3 facciones, los grupos de convocantes al diálogo que está ahí, esta gente de Díaz Arribiaga y ese Yescas y un grupo ahí. Está también el padre Melo con su Grupo geriátrico. con su coalición contra el continuismo, con Carlos H. Reyes, Berta Oliva, por otro lado también está Luis Zelaya y también el señor Narrala. Esto implicará que esa acción ciudadana, a mi juicio, podría convertirse en un partido político o una fuerza política, en una gran coalición que va a pelear el poder con una mezcla de actores políticos que no tienen que ver precisamente con la parte ideológica, pero que sí están viendo el espacio político para poder llegar al poder por esa vía, porque lo que está claro que al ver a Mel lograr espacios políticos por la vía libre, que los merece porque su partido lo ha logrado en las urnas, los otros lo acusan de que está acomodándose y que ya no está en la pelea, y entonces parece como que la oposición va a estar al rol de Narrala, Libre, los blanqueados, y las coaliciones políticas que han venido luchando contra el resultado electoral y que hablan contra el continuismo. Entonces, yo no descartaría que en el corto plazo ese proyecto, que es en este momento un movimiento social político, se convierte en una fuerza política que
se inscribe alrededor de un partido político, ya sea el de Nasrallah, ya sea el Partido Liberal, partido en dos, a una coalición alrededor de las figuras, porque la tendencia que se ve en el futuro cercano es que ya la gente no va a votar por partidos, sino que por personalidades. Ya la bandera va a vender menos que la personalidad de los liderazgos que ejerzan la fuerza en cada partido político. Entonces, en el Partido Nacional el gran vendedor es Tito Afura, se nota que en las encuestas sigue siendo la persona con mayor nivel de simpatía. En el Partido Liberal, Luis Zelaya ejerce esa cuestión de fuerza moral. El otro grupo va a tener que buscar un candidato para pelear las internas. Y Nasrallah, algunos lo minimizan porque creen que ha bajado. Nasrallah es una persona impredecible en política, sobre todo porque es una personalidad no tan normal en la América Latina de encontrar personalidades con el nivel mediático que tiene él y el nivel de un discurso también fuerte, contundente, borrascoso y ofensivo, pero que a cierta población le parece que es correcto porque dice no tiene cola y dice las cosas. Entonces Nasrallah siempre va a ser un enemigo peligroso en la política hondureña en este contexto por lo menos. Yo lo veo diferente. Yo lo veo como que la sociedad está polarizada entre el gobierno y la oposición y que los partidos de en medio, si no entran en oposición, pues no van a tener ninguna opción. Algo parecido a lo que ha pasado en México, que el PRI cayó tan profundo en el desprestigio que perdió todo. Y los otros grupos como el PAN y no sé cómo se llamaba el otro, tampoco ejercieron ninguna presencia popular. El pueblo se había hastiado de las circunstancias de corrupción y de irresponsabilidad mexicana y optó por el gobierno de don Andrés. Entonces, me parece que el único partido de oposición que tiene una responsabilidad social en su planteamiento es Libre, porque el Partido Liberal está ahí muy comprometido entre los grupos más conservadores que se han ligado desde el golpe de Estado con el Partido Nacional y los grupos que quieren reivindicar el partido. Ante una situación de no claridad, de no fortalezas claras de quién es el que puede llevar el partido a una posición de poder, la gente va a votar por el partido de oposición que le hace frente al gobierno. Y en esas circunstancias es el Partido Libre. En ese sentido, creo que las reformas electorales apuntan hacia una victoria de Libre. Ahora, quiero aclarar algo. Honduras tiene una constitución que tiene su ámbito de validez de la acción pública. Consecuentemente, ningún partido puede adulterar o alterar o cambiar o evitar las responsabilidades constitucionales que tiene el gobierno. Así es que aquí puede venir el más izquierdista y el más derechista, pero la Constitución le marca las responsabilidades que tiene que tener todas las esferas del gobierno en los tres poderes del Estado y que además con un Congreso multipartidario que realmente ejerce el control de la administración pública y la supervisión de la acción pública y el castigo a la tergiversación de las responsabilidades constitucionales, la democracia puede funcionar. Entonces no se trata de quién llegue al poder, sino que cumpla con los compromisos contraídos y las responsabilidades constitucionales que tiene. En ese sentido pienso que el Partido Nacional puede traer cualquier candidato ilustrado o pragmático como el ingeniero Afura y no va a tener opción. Es un partido que se ha gastado en el poder en los últimos 3 gobiernos con tanto escándalo y con tanta deficiencia y que le ha tocado uno tras otro recibir en circunstancias calamitosas la economía del país. Es decir, el golpe de Estado dejó un déficit fiscal de casi 35.000 millones. Ningún gobierno puede superar una deuda externa tan grande que se contrae con un déficit fiscal tan grande que se contrae. Entonces ha venido gastándose, como dice don Marvin Ponce, en el poder porque las circunstancias reales, yo solo me acuerdo de una frase del licenciado Maduro, el Maduro de aquí de nosotros. Don Ricardo. Don Ricardo. Para no confundirlo. Dijo, yo no sabía que esto era así, dije, no hubiera aceptado. Pero él no quería.
lo convencieron. Es que los presupuestos son deficitarios. Entonces no puedes ni mandar a hacer una pequeña cosa porque no hay. Y hay que poner impuestos y los impuestos son impopulares. Y si el gobierno es débil, la corrupción sobresalta en cualquier momento. Son fenómenos que son concomitantes y consecuentes de un todo que es problemático en la administración pública cuando no se tienen recursos. Entonces, si yo voy a estar aquí por 2 o 3 años, voy a aprovechar. Pero si alguien tiene una capacidad ejecutoria, pues planifica a largo plazo sus funciones. Entonces el oportunismo surge por la falta de estabilidad en los gobiernos nuestros, que son deficitarios enormemente y que dependen de la cooperación internacional y de la ayuda. Y sobre eso hay un boicot, como le expliqué en la cuenta del milenio, 60.000 millones ha perdido Honduras en casi 10 años. Esto es inaudito para una administración, porque eso es como no ir a hacer nada. Un administrador que no puede decidir absolutamente nada porque sus ingresos ordinarios son menores que sus gastos. Y ya, ¿qué se puede hacer? Sí, pero fíjate que en materia fiscal hemos mejorado bastante. Pues, ¿Pero a qué costo? Bueno, como usted dice, los impuestos impopulares, no, Populares. no, ha sido más bien por la ampliación de la base de consumidor, de contribuyentes. No, o sea, ahora la gente de Olancho está pagando impuestos, antes no pagaban en Olancho, El Paraíso, la llegada de Miriam Guzmán. Sí, es una buena, es una señora que no sabía yuca. nada de impuestos, llegó ahí solamente a poner cierto nivel de orden, los empresarios no la quieren, inclusive han estado pidiendo la cabeza de ella, ¿va? Y han querido que el presidente ceda para que la deje ahí. El principal impuesto es el impuesto sobre venta. Sí. Ese es un impuesto al consumo. Al consumo, sí. En la medida que el consumo del país se va desarrollando, va ampliando ese ingreso. Y esto se ha desarrollado por la remesa familiar. Entonces, y por la tarjeta de crédito. Para alguien, sí, ese crédito popular, ¿verdad? Pero para alguien que recibe $100 y tiene que pagar mucho impuesto, a pesar que esos $100 viene de un esfuerzo extranacional de su pariente que le mandó, no deja de ser fuerte. Sí. Porque históricamente, la liberación de impuestos ha sido promesa gubernamental en todos los países. Les voy a contar una pequeña historia. Cuando mataron a Nerón, tenía un tío que babeaba, débil, nadie le hacía caso y se escondió atrás de una cortina. Entonces los centuriones que mataron a Nerón querían un hombre débil, de la familia de los Julios siempre, para que gobernara Roma. Entonces hallaron al viejito, se llamaba Claudio. Terminaron diciéndole Claudio el Divino. Gobernó maravillosamente. Parece que el tipo se hacía el enclenque para no pagar impuestos. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Liberó a la ciudad de Roma de impuestos. Y eso le hizo inmediatamente popular. Entonces yo creo que eso de poner impuestos nunca es agradable. El gobierno tiene que ser austero. Pero usted dijo algo importante. Cuando llega don Ricardo Maduro y ve que es más grande el gasto que el ingreso, no es fácil. Se quiere ir, sí. Pero hay que ser austero. Entonces el Congreso tiene que ayudar. Por ejemplo, la gama de leyes que hay que impiden que un ejecutivo tome decisiones administrativas rápidas y efectivas, eso hay que irlo eliminando para hacer una administración efectiva, austera y eficiente. Es decir, lo que se hace en todos lados, ahorrar del gasto público para tener capacidad de obra, ¿verdad? Entonces, usted puede ver que hay fórmulas como, por ejemplo, de consumo popular, la energía eléctrica. Es una necesidad vital del desarrollo, de la cultura, de la vida, de la calidad de vida. Entonces, si eso no tiene control y viene una empresa extranjera a colonizar el país por esa vía, haciendo lo que les da la gana, sin ningún control, sin ninguna efectividad, porque las mismas partes que deben controlar son socias de la empresa, aquí hay que resolver un problema. Y así podemos ir avanzando. Los impuestos a la tierra, los impuestos a la agricultura. Si somos deficitarios en seguridad alimentaria, ¿por qué
castigar la producción alimentaria. Vivir aquí en Tegucigalpa-Pescaro golpeó bastante la alcaldía. Claro, claro, no solo en eso, sino es una ciudad que no tiene agua y que no hay visos de solución al problema de agua. En vez de eso estamos abriendo pasos a desnivel y puentes y cosas, pero no tenemos el líquido vital en las casas. Y así sucesivamente las ciudades se van volviendo cada vez más caras y los trabajos cada vez más difíciles. Entonces tenemos que darle vuelta al esquema para promover la inversión donde no esté tan aglomerada la población y puedan tener una calidad de vida mejor. Bien, voy a hacer una pausa para continuar platicando con don Marvin Ponce y don Carlos Orbin Montoya. Ya volvemos. Bien, continuamos. En el Partido Liberal, Marvin, ¿qué va a pasar? Bueno, el Partido Liberal va a tener que dirimir sus problemas en las elecciones internas. Yo no creo que por la vía de un diálogo se dé ahí. Hay un problema básicamente, a veces parece que fuera personal entre Elvin Santos y el señor Zelaya. Pero al profundizar se ve que realmente son dos facciones que pelearon en las elecciones internas y que se va a dirimir ese problema en elecciones internas. Algunos piensan que con una convención pudieran sacar a Luis Zelaya y todas estas cosas, pero eso nunca ha ocurrido en el Partido Liberal. No parece. Y lo que va a pasar es esperar que haya unas elecciones internas donde aparezca un candidato de la facción de Elvin, de Carlos Flores y del sector que está en la bancada ahorita para competir con don Luis Zelaya y si quieren quitarle el poder a Luis Zelaya tienen que ganarle las elecciones internas. Yo no veo otro escenario a corto plazo que pueda hacer por la vía de un diálogo, porque ahí las contradicciones están bastante cerradas. Y sí, el Partido Liberal, después de 12 años sin gobernar el país, de casi 16, sin estar directamente en el gobierno, ha perdido su militancia de base, su trabajo de base, porque nuestra democracia se basa en una democracia clientelar. Pues. Si te doy empleo, si te doy chamba, soy activista. Si no me das chamba, ni empleos, ni canojías, no soy activista. Entonces ha perdido su base barrial y de los pueblos y ha habido un recambio de clase política, de relevos generacionales, pero que han venido a la baja para el Partido Liberal. Entonces yo creo que le va a costar mucho al Partido Liberal levantarse, aunque se uniera. Entonces, si no lo hace a corto plazo, las elecciones futuras no tienen mucha alternativa como partido. A un aliado podría perder una elección con otros sectores. Y tampoco, si el Partido Liberal está dividido, está muy débil, nadie va a querer aliarse con él para poderle darle el poder al Partido Liberal, por muy buen candidato que pueda ser uno u otro dentro de las facciones que se disputan el poder. ¿Qué piensa el Partido Liberal? Bueno, después del golpe de Estado quedó herido de muerte, ¿verdad? El partido, yo traté 8 años de querer reivindicarlo y no pude. La participación de liberales en el golpe de Estado destruyó uno de los valores más apreciados del partido, que era que el partido nunca había puesto sus acciones en un golpe de Estado. Entonces eso ha venido deteriorando al partido fuertemente. Y por otro lado, las ambiciones personales. Desde hace un tiempo sabemos que el Partido Liberal debió de aliarse con Libre y con otra fuerza para tener un candidato transitorio de recomposición estructural del país. Pero las ambiciones de que yo quiero ser presidente porque gané unas internas, porque tuve más financiamiento que otro, no los hizo ver la realidad, que el partido no tenía ninguna opción y por el contrario, su participación independiente solo favorecía al Partido Nacional. Es decir, si don Luis Zelaya hubiera aceptado un arreglo con Libre, estuviera gobernando Libre y seguramente él fuera el candidato de una alianza actualmente. Todas esas opciones se pierden por el oportunismo, que es la doctrina fundamental de Tegucigalpa. En Tegucigalpa hay un utilitarismo político, como dice Marvin, el clientelismo, que impide razonar institucionalmente como verdaderos políticos la situación del país.
Entonces el Partido Liberal por sí solo no tiene mayor opción. La gente no va a desperdiciar su voto en una opción que no hay posibilidades, y seguramente lo mejor que le convendría al partido sería una alianza de oposición donde se alternen en el poder en un plan de gobierno efectivo en los próximos 12 años. Y entonces se van alternando en el poder, como lograron los acuerdos de Chile, que logró superarse después de Pinochet y Alwe, la estructuración de Chile, tanto económica, social y política, y Chile ahora es uno de los países más conformados modernamente, sí, más consolidados, hasta el grado que creo que los chilenos ni visa ocupan para entrar a Estados Unidos o Canadá. Es decir, sobran las opciones de trabajo que la gente no emigra. Así es que me parece que nosotros tenemos que llegar a ese acuerdo más temprano que tarde, donde los partidos libres, liberales y las otras instituciones políticas que se quieran sumar se van a alternar en el poder bajo un plan de acción que le garantice al país un crecimiento sustentable. Eso significa crecer por lo menos al 6-7%. Pero ya habrá esa madurez de los políticos para hacerlo. Porque usted lo acaba de decir, que algunos intereses de repente evitaron. Sí, en el momento no hay. Evitaron eso. Sí. El problema es que realmente el país requiere una gran reforma política. Cuando decía don Carlos que hay que reformar esto, lo otro. Porque, por ejemplo, cualquiera crea un movimiento interno dentro de un partido y ya se convierte en el dueño y pone alcaldes y pone diputados y tal vez no tengan la fuerza para dentro de esa misma facción para poder hacer eso. O alguien con mucho dinero pues pone y dispone y se convierte en el dueño del partido porque tiene dinero, porque dirige la facción más fuerte. Entonces, yo creo que también los niveles de participación independientes de grupos ciudadanos que quieran gobernar una pequeña alcaldía o una mediana alcaldía o una gran alcaldía, la elección de los diputados debería de ser objeto de una revisión. El ser diputado, como debe ser ahora, porque a mí me da tristeza ver realmente desfilando a los diputados en los tribunales producto de que manejaron fondos, pues. Si la labor legislativa no es propia del diputado, entonces hay que volver a replantear qué tipo de diputado ocupamos en el país, si es un legislador o es un gestor. Su continuismo es un error. O sea, el continuismo del diputado es un error, gestor de tanto para la generación social. Es un legislador, porque usted mira que en la legislación, usted que tiene aquí la fuente legislativa que aparecen todos los días en las noticias, 10 o 20 diputados participan en el debate. Los demás están fuera del debate. Entonces, hemos convertido a diputados y legisladores en gestores de proyectos, y en esa gestión de proyectos de un Estado contratista se convierte en actos de corrupción, y como anteriormente no se penaba eso porque había una vil impunidad, hoy que está la MASI, están apareciendo ya cosas que eran insospechadas en el pasado de que pudieran llegar a juicio penal público. Y quiero decirle también aquí, que no se ha dicho, hay una facción fuerte de diputados enjuiciados por los casos de corrupción que está organizándose para que se termine el caso de la MASI. Eso algunos diputados están presionando, inclusive como cuota política, a seguir votando en elecciones de votos de mayoría calificada a cambio de que se elimine. ¿Que vaya la MASI? Sí, inclusive hubo un pequeño conato en esta última elección de las reformas electorales, que un grupo de diputados se articuló presionando de que aprovecharan el momento para cerrar la MASI. Yo creo que también eso hay que decirlo, no sé si es bueno o no decirlo, pero creo que lo importante es que se sepa que hay también cuadrillas de diputados ahí también queriendo eliminar la MASI solo porque han sido llevados a juicio penal público y tienen niveles de articulación, ¿va? Dicen, si en Guatemala se hizo, ¿por qué no lo podemos hacer aquí nosotros, ¿va? Entonces yo creo que son dos escenarios diferentes, sí. Y yo creo que aquí sí la gente está ávida de que no solamente del show que se ve a veces, porque la gente está empezando a perder hasta confianza en eso, sino realmente de que se rindan cuentas claras, y el que metió la mano tiene que pagar una sanción pública. Por lo tanto, yo creo que también no hay que desconocer que tenemos que seguir profundizando en esa lucha contra la corrupción, limpiando el país, porque yo creo que
ese tema va a ser un tema clave realmente para las próximas elecciones. Realmente. Nosotros creemos realmente que el país debe enrumbarse bajo, no solamente, ¿de qué sirve tener planes de gobierno bien bonitos, planes de país y hasta acuerdos políticos, si la corrupción va a seguir jugando y va a haber una vil impunidad? Yo creo que también tienen que ir a la par también las cosas que han sido los grandes cánceres que ha tenido este país para que no crezca, pues. Pero sí es importante ciertos acuerdos al más alto nivel político, porque el país también urge de inversión extranjera y en la medida estemos con estos conflictos políticos internos, la inversión extranjera menos posibilidades va a tener de llegar al país. Me dice Lupita Cuello, buenos días Raúl, ¿qué alto costo se pagó por estas reformas? Los muertos en la calle y los vivos en los cargos públicos, comunistas con calcetines de seda, aman su bienestar personal y el interés de la nación, poco o nada les importa. Bueno, falta trabajo también y las caravanas, Trump amenazándonos. Bueno, yo pienso que las caravanas es una manifestación popular de hambre, de desesperación, de pobreza y de falta de futuro. Eso no se va a terminar hasta que Honduras entre en un proceso de desarrollo sostenible, sustentable, que le permita generación de empleo y dar los servicios básicos del Estado, como es educación y salud. Eso tarda. Tiene que llegar un gobierno, como le digo, austero, que ahorre de ese inmenso gasto público un alto porcentaje y lo derrame en los sectores productivos de la sociedad hondureña y garantice los servicios básicos, esencialmente educación y salud, para poder mantener la población en expectativas de que va a crecer, va a prosperar, va a mejorar la cosa. De lo contrario, bueno, usted puede ver lo que pasa en Europa. Toda la gente del África está saltando las vallas allá en Melilla, España, está arrebasando Alemania, Francia, Inglaterra, Italia. Los pueblos con los medios de comunicación se han dado cuenta que tienen derecho a una vida mejor y tratan de encontrarla. Y Estados Unidos seguirá siendo el gran atractivo, no solo para América Latina, sino para el mundo. Son miles y miles de asiáticos que llegan a las costas de California en formas ilegales, en barcos asfixiantes. Igual es la presencia mexicana en los Estados Unidos. Es enorme, dicen que es de más de 10, 12 millones de personas. Nosotros podemos ver... Pero, don Carlos, pero una cosa es la migración normal y otra cosa es las migraciones inducidas. ¿Quién arma las caravanas? No, ¿quién financia las caravanas? Es que eso es porque, la parte estructural. No, porque pero también, la voluntad de emigrar... ¿Qué intereses hay también para organizar caravanas? La voluntad de emigrar es personal. A mí me pueden allanar el camino para emigrar, me pueden dar el bus, me pueden dar para la comida, pero yo tengo la voluntad de emigrar. Entonces, pero inducido porque hay el problema, hay esos elementos. Cuando se hacen caravanas se hizo una manifestación más pública, pero diariamente en Honduras, hasta el grado que se calcula que en los Estados Unidos hay 1 millón de hondureños. Hay organizadores que fines políticos que están organizando caravanas y con fines económicos. Los vehículos pueden ser diferentes, pero hay la voluntad de emigrar porque en Honduras hay una situación insostenible. Sí, hay gente, pero se prepara, el que va a migrar se prepara y dice, deja a su esposa y dice que te dejo este pistillo y me voy porque me programé. Pero cuando lo invitan, lo incitan, también a mucha gente las puede estar llevando a campos de concentración también, en las fronteras. Bueno, pero ese es un fenómeno. Y sin un destino asegurado, sin una posibilidad de... La gente se monta en un tren, se duerme en el tren, se cae y pierde o muere. Imagínense qué enorme riesgo. Es menos riesgoso irse en grupo que irse individualmente. Hay gente que paga $3,000, $5,000 porque los coyotes lo pasen. Sin seguridad, ¿de a dónde va? Sin seguridad ni de trabajo, ni de nada. Y entonces vemos ese esfuerzo. Digo, bueno, ¿por qué la gente va a pagar 100,000, 150,000 empiras porque lo lleven cuando con ese capital puede poner un negocio en Honduras? Entonces, el atractivo de la sociedad americana para las personas que no tienen mayor calificación en una artesanía, en un oficio, en una profesión, será permanente. Y en eso
la zona más pobre de la región, que es Centroamérica y el Caribe, tiene una emigración permanente. Eso no se puede detener mientras no hay un crecimiento económico efectivo en el país. Marvin dice que esas caravanas son inducidas. ¿Usted no está de acuerdo? Es que independientemente de eso, eso no es irrelevante si son inducidas o no. ¿Qué más inducida del que es el primo que se fue y está bien? Y le escribe a la familia que está bien, que ya tiene carro, que va a comprar una casita a plazos, que gana $10 la hora. ¿Qué más inducción que esa? Ahora, para mí, que se vayan en caravana es más saludable que se vayan individualmente a ser víctimas de los Zetas en México, de ese tren que le llaman la bestia, de las vicisitudes con riesgos de la vida en otros campos que recurrentes en el trayecto. Entonces, me parece que La Habana es una manera de autoprotegerse y de hacer una presión multitudinaria sobre las opciones que Estados Unidos y México. Sí, pero para que estamos me parece que Obrador está haciendo un papel de héroe, yo creo que de un gran respeto que le tenemos que tener a este señor. Le está dando trabajo, opciones a los centroamericanos que van por México. No los está echando a patadas, no los está tirando al ocaso de... Cuando solo había sido electo y dijo eso, yo dije, de repente el hombre se disparó, pero sí, ya en el cargo se ha mantenido. Está funcionando. Ahora, México con su crecimiento económico, según los planes de Obrador, va a necesitar mucha mano de obra y mejor calificada. Fíjese que con solo quitarle los impuestos en la franja fronteriza con los Estados Unidos ha creado una cantidad de nuevos empleos. Obrador en esa zona, impresionante. Solo la revisión del robo de petróleo le va a representar miles de millones de dólares para el desarrollo de México. No digamos las fugas que habían de Pemex por otros caminos, en el mar, en los ductos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que México va a entrar en un crecimiento fuerte que va a necesitar mucha mano de obra. Ahora, ¿qué es para Honduras, de casi 10 millones de habitantes, una manifestación de 5, 6, 10 mil personas? No es nada. No es nada. En realidad... Pero Trump se enoja. Bueno, porque ellos tienen el problema de la droga, del tráfico de droga y de la presencia de criminales mojados. Pero si ellos pudieran corregir con políticas de migración más agresivas para nuestros países, más abiertas para nuestros países, estarían controlando esa situación. Por ejemplo, la recolección de alimentos en los Estados Unidos, frutas y otras cosas, casi no la hacen los norteamericanos, se hacen a máquina, pero hay áreas que no se pueden hacer con máquina. En Fresno, California, son todos latinos. Bueno, si logramos la famosa visa de trabajo, la visa temporal que yo lo pedí, hace 30 años se lo pedí a los gringos, me acompañó el doctor Enrique Aguilar Paz a una reunión con un funcionario alto de los Estados Unidos aquí en la embajada. Dije, denos visas, denos 20, 30 mil visas anuales por 1 o 2 años para que podamos regular y además van a ir a aprender y van a venir con ahorros y con ganas de ser emprendedores en el país. No nos hicieron caso. Entonces, la reforma migratoria tiene que entrar seriamente en los Estados Unidos y no cosméticas como han venido haciendo ahora a fin de resolver un problema regional. Es un problema no de Estados Unidos ni de México, es un problema de la región, que mientras aquí no hay un plan Marshall, una inversión real a intereses bajos para que los emprendedores realmente corran riesgos, un aparato de seguridad ciudadana, un aparato de una legislación y una justicia adecuada, la inversión nuestra y externa no va a venir. No hay ni nuestra por la inseguridad que existe, mucho menos va a venir la externa. Y la externa solo viene si hay un mercado agradable a su inversión. Entonces nosotros ya estamos llegando a 10 millones. La zona puede estar en 50 millones de habitantes, Centroamérica. Entonces ofrecemos ese plato, pero tiene que estar estructurado con seguridad, con financiamiento, con seguridad jurídica, con garantías de la inversión. Así es que el capital nuestro y el capital externo pudieran crear el fenómeno de crecimiento
como ha sucedido en todos lados del mundo. Es decir, el Asia después de la Segunda Guerra estaba muy deprimida. La misma China todavía araban con bueyes y en cambio lograron reinvertir en sus países, hacer un plan de garantías y ahí tenemos los resultados. México va hacia eso, a un desarrollo sostenido grande. Recuerde que también que Trump va por la reelección, entonces ha utilizado el tema también migratorio, el tema del muro como un proyecto político, porque eso le hace agrupar una cantidad de gente anti-inmigrante que le permite tener una base política que sumando a las políticas públicas que él puede hacer en beneficio del pueblo norteamericano va a volver a reelegirse. Siempre las coyunturas se aprovechan políticamente, sí, no hay que ser ingenuo. No, correcto. Por otro lado también hay que ver también que dentro de todo esto, inclusive este debate que ha habido del cierre del gobierno de Estados Unidos, Trump hizo una propuesta que podía dar hasta 3 años de TPS a todos los que están ilegales en Estados Unidos. ¿Va? Nosotros solo tenemos legalizados con un TPS que ya viene menos de 100,000. Menos de 100,000, que solo menos del 10%. Pues. Sí. Entonces eso podría también ser un proyecto centroamericano de pedir una ampliación de los sistemas temporales con posibilidades de renovación bajo un esquema realmente de una renovación centroamericana. Además, pero el Estado de Honduras debe gastar en esos consulados que sean verdaderos orientadores. Si el emigrante una vez adentro tiene una cantidad de opciones de legalizarse, vía matrimonio, vía profesión, vía residenciamiento, en fin, hay una, pero los consulados no les sirven de orientación al hondureño, al joven que llega allá. Si tuviéramos esa política como la ha tenido México, México logró meter más de 12 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Prácticamente el territorio que perdió México lo ha recobrado por crecer en población. Ahora el mexicano se siente más gringo que los gringos y ya no quiere a sus paisanos, pero ya son fenómenos culturales. Pero si el consulado realmente atendiera a nuestra gente en sus necesidades de orientación, nosotros tenemos muy buenas condiciones culturales. Fíjese que, por ejemplo, que ha habido actos de heroísmo de empleadas domésticas o niñeras en Italia, en España, gente que ha arriesgado su vida para salvar los bebés. Tiene una excelente imagen el trabajador hondureño, sobre todo las mujeres hondureñas. Así es que me parece que política sobre ese sentido es la que debemos de abrir. Ecuador abrió políticas de apoyo al emigrante a España y en España hay más de 2 millones de ecuatorianos. Y nosotros no tenemos esa orientación, ese apoyo. Dejamos que las cosas salgan espontáneamente y eso pues nos perjudica. Y sigue siendo que los cónsules y las embajadas están llenas de amigos, del amigo de mi amigo, no gente estrictamente profesional que tenga esa visión para sacar el provecho. Yo fui embajador. Yo sé cómo se llenan esas embajadas de funcionarios que ni llegan a trabajar. Es correcto. Permítame una pausa y continuamos desde la entrevista con don Carlos Orbi Montoya y don Marvin Ponce. Más la subida de Tegucigalpa. Bien, don Marvin, en conclusión, estamos cerrando el primer mes del 2019. ¿Qué viene hacia el futuro por este país? ¿Qué visualiza? También no me ha hablado de extradiciones, la situación de la clase política. ¿Van a seguir las extradiciones a los Estados Unidos? Sí, las extradiciones van a seguir. Sí, ahorita un mismo fiscal de Estados Unidos ya mencionó 2 extraditables. El señor Alexander Ardón, también a otro señor de apellido Cali de Lempira. Eso va a seguir, pues, y inclusive este señor fue vicealcalde, pues, en Lempira, el otro fue alcalde por varios tiempos, y se cree que eso va a seguir, pues. Se percibe que viene también una extradición, una solicitud de extradición de excomisionados de policía de alto rango, que han estado en la palestra pública, producto realmente del asesinato del SAR antidrogas, del asesinato de la Landaverde y también de haber mediado acciones con el crimen organizado en su momento. Inclusive, recuerde que los policías que llevaron eran de nivel medio, ¿va? Eran inspectores y estos
y de nivel medio. Entonces, eso implica que esos tenían un jefe que los orientaba. Entonces, por ahí viene. Se habla también de grandes personalidades de San Pedro Sula que también de una u otra manera no les salen las cuentas y han colocado dinero en bancos de Estados Unidos. Eso está en proceso de investigación, pero aquí percibo que eso no va a parar, pues, y vamos a estar entre noticias de extradición y noticias de corrupción permanentemente. En este año va a ser un año clave, pues, para poder visibilizar esa problemática. Se cree que esta semana o la otra podrían estar también llamando otros 30 diputados vinculados a estos temas de corrupción. Entonces, eso va a seguir, eso no va a parar. ¿Y eso qué efecto va a tener en la política, en las próximas elecciones? ¿Cómo ve la gente eso? Bueno, yo creo que si es contra la impunidad, la gente lo va a ver bien como política de Estado, ¿va? Yo creo que más bien eso puede redituar en beneficio a los que están luchando con ese fenómeno. Pero obviamente la clase política va a tener que reinventarse bajo otros esquemas, porque realmente ya cuando algunos creen que la MASI se ha dedicado exclusivamente a visibilizar políticos y no a otros corruptores y corruptos que no tienen nada que ver con la política. Pero de una u otra manera, el político, que es el que detenta el poder y es la persona que el pueblo le deposita la confianza para que lo vaya a representar, si comete errores tiene que pagar sus cuentas. Pero desgraciadamente ese fondo departamental fue mal usado y la MASI, al no tener todavía asegurado casos más grandes, pues saca lo que tiene como para ir ganando espacio político y jurídico de que está haciendo su labor. Porque realmente como esta MASI son actores internacionales que ganan mucho dinero, tienen que dar resultados de que algo están haciendo. Entonces, los diputados son los grandes sacrificados en este momento, porque solo ahí se está dirigiendo la mirada de la MASI en demasía, ¿no? Pero bueno, tampoco es que sea malo. Esta posición de algunos diputados nacionalistas que querían que la MASI se fuera. Sí, claro, porque tal vez algunos son por casos de que manejaron dinero para campañas electorales y que el dinero venía de dinero sucio, pues, que llegó a manos de ellos para manejar campañas políticas. Y que ahora la MASI le pasa la mano a la factura a ellos y ellos dicen que nosotros no teníamos culpa porque estábamos dirigiendo campañas políticas y no agarramos dinero. O otros diputados que manejaron dinero y que hicieron proyectos de fumigación, como dicen ellos, o limpieza de solares y gastaron 1 millón de lempiras y presentan un montón de facturas, creen que con eso están rindiendo cuentas. Todas esas cosas en el imaginario colectivo quedan que ahí hubo algo que no fue correcto. Pero el problema realmente es cuando se va a definir. Por eso decía, hay que definir bien el rol del diputado, porque yo creo que los diputados, después de toda esta experiencia, no deberían de manejar fondos públicos, pues. Deberían ser actores más de enlace entre las sociedades regionales con el poder público a nivel nacional, gestionar proyectos, pero por la vía de las instituciones públicas que manejan proyectos, pero no ejecutarlos ellos. Y por otro lado también siento realmente que la ciudadanía está ávida de conocer quiénes son los corruptos. Y alguna gente se queda solamente con el sabor de que por lo menos los exhiben, ¿va? Porque siempre se ven que estos juicios penales y públicos son larguísimos, ¿va? Sentencias muy pocas hemos tenido, tenemos un montón de juicios, pero pocas sentencias. Entonces, mientras no haya sentencia, pues muy poco, no vamos a saber si va a haber impunidad o va a haber realmente justicia. Eso está por verse, pero lo importante es que el presidente Hernández ha empujado esta campaña, ha traído la MASI, y está convencido que ese esquema va para adelante y independientemente de quién salga, él bien dijo, no me pidan favores, les dijo a sus ministros, y yo creo que de una u otra manera él ha sido garante para que la MASI se mantenga ahí. Por otro lado también siento realmente que algunos peces gordos que se han aprovechado de la política quisieran que la MASI desapareciera, ¿va? Utilizando algunos pequeños diputados que tal vez manejaron dinero tal vez bien, pero que no rindieron cuentas correctas, pero también creo realmente que el Congreso debe dirimir ese problema también de aclarar realmente la rendición de cuentas, porque siento
que al final, no quisiera que la más solamente quedara a ese nivel de diputados, ¿no? Yo quisiera que los corruptores que corrompieron instituciones públicas y que pagaron dinero y que tenían gente en los ministerios y que han hecho negocios todo el tiempo y que lo han hecho por la vía ilegal, también vayan a juicio penal público. Finalmente, ¿va a buscar ser diputado otra vez, Marvin? Yo creo que no, fíjese que ahora la figura del diputado está tan desprestigiada que ya no le da mucho ánimo a uno de ser diputado, ¿verdad? Pero somos políticos, uno no sabe, ¿verdad? Pero de momento no tengo ninguna motivación política electoral de puesto de elección popular. Me gustaría en algún momento, si hubiera algún espacio pues, político, participar en la alcaldía del Distrito Central, ya sea como regidor, por lo menos me gustaría ser un regidor para poder apoyar a la gente. Porque también creo que el poder local es importante también apoyarlo, sobre todo porque yo siento que falta mucho pensamiento de cómo apoyar a los pobres en Tegucigalpa. Hay más tendencia a la infraestructura vial que al desarrollo humano de las comunidades pobres que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen calles, sobre todo en Comayagüela. Yo he estado trabajando en el sector que llaman Cerro Azul, con más de 80 y 90 colonias, y veo realmente la pobreza extrema y que la alcaldía no sabe cómo llegar ahí con proyectos sostenibles. Entonces me gustaría incursionar como regidor en alguna estrategia política electoral en el futuro, pero es una de las pocas opciones que tengo todavía yo de participar en política. Si no, vamos a dedicarlos a algunos negocios de carácter privado para poder también sobrevivir, porque también en este país hay que buscarle la vida, ¿va? Pero hay cómo hacer negocios aquí, se puede, aún en la crisis. Gracias, Marvin. Mucho gusto. Ha sido un gusto que esté acá. El futuro de Honduras. Ya pasó el primer mes del 2019. Bueno, a mí me parece que las reformas electorales han creado un sosiego importante en la actividad política y en la efervescencia política del país. Lo que usted preguntaba, Valladares, de la MASI, me parece que tiene que actuar con más profundidad, sobre todo en la corrupción pública, que es más donde hay más impunidad, y ver realmente esos contratos de coalianza, esos contratos de la energía eléctrica, esos contratos de los aeropuertos, esos contratos del centro gubernamental, esos contratos de una cantidad de obra pública que se considera que por ahí hay un drenaje enorme de los dineros de la nación hondureña. Creo que ahí he estado más bien empantanado con el asunto de los diputados, que sí es importante que rindan cuentas sobre los fondos gastados. Lo que dice Marvin es correcto, por eso hay que impedir la reelección continua en todos los cargos de elección popular, para evitar ese posesionamiento casi perpetuo de los cargos. Y tenemos que reducir el número de diputados. Yo creo que el Congreso tiene demasiados diputados, que realmente se puede reducir a una cantidad sustantiva que pudiera ser casi la mitad de los que actualmente están en eso, y seguir fortaleciendo la administración municipal. El pequeño gobierno municipal ayuda a combatir la corrupción y a ser más efectivo, ya que el pueblo es el gran contralor de la administración municipal, y es una manera de obligar a que las cosas se hagan mejor y bien y más rápido. Me parece que por ahí andamos, independiente de la gran reforma estructural de nuestra economía, de nuestro sistema fiscal, para poder facilitar el desarrollo en aquellas áreas donde realmente tenemos interés. Es decir, si Honduras ha llegado a 10 millones de quintales de café y el café como grano está a la baja, pues nosotros ya debiéramos haber tenido un fondo cafetalero que le fortalezca al caficultor en las temporadas bajas su actividad económica, que genera más de 1 o 2 millones de empleos anuales. Así es que me parece que son políticas bien puntuales. La seguridad alimentaria, el maíz, los frijoles, el arroz. Nosotros somos deficitarios en eso, porque no hemos podido lograr un marco institucional completo en intereses, en mercadeo, en semilla mejorada,
en riego, en transporte, en infraestructura. No tenemos un plan cómo aprovechar los valles de Honduras para la seguridad alimentaria. Y en fin, hay tantas cosas que hacer por Honduras que ya mi aspiración se reduce a que haya un cambio de gobierno y que Libre pueda llevar con la oposición un grupo de personas dinámicas, jóvenes, que puedan empujar a Honduras hacia adelante. Dos cosas finales. ¿Mel Zelaya debe ser el candidato de Libre o no? No sé, eso depende de él. Él va a valorar, él es un líder sumamente interesante, sabio, ha aprendido mucho de él desde que yo lo conocí. A días, ¿verdad? Desde aquellos tiempos de Ascona. Es un hombre sensato, sabio. Él va a valorar las posibilidades reales y efectivas o va a entender, como lo han hecho en otros lados, si hay que buscar un outsider que permita las mismas realizaciones que el partido tiene en función de Honduras y que no necesariamente implique un sacrificio del partido o de la persona por el escarnio que puedan hacer los centros de poder contra una figura emblemática como él. Así es que eso va a depender de todo ese análisis que él haga. Pero definitivamente es un hombre muy comprometido con el desarrollo de Honduras, con la democracia en Honduras y con su honor. Eso hace muy importante para echar adelante una figura política. Así es que me parece que hay que privar la inteligencia al sentimiento para poder aterrizar en un aeropuerto seguro en el futuro. Gracias, don Carlos. Gracias. Ha sido un gusto, como siempre. Don Marvin Ponce y don Carlos Jorge Montoya, esta mañana iniciando esta nueva semana. Gracias. Siga con Canal 11. Los invito a que continúen con nuestra programación. Feliz día.